Amigas y amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy interesante y es sobre las actitudes. Hace algunos años, mientras trabajaba con un grupo de maestros diseñando cursos de capacitación, evaluamos a ciertos grupos de maestros para ver cuáles eran sus necesidades para poder diseñar conforme a ellas, y encontramos que más que contenidos técnico-pedagógicos, ellos solicitaban contenidos sobre actitudes, que los maestros entendieran qué eran las actitudes, qué tipos de actitudes había, cómo mejorar esas actitudes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar sobre el diseño de un taller breve que hablara sobre las actitudes para que pudieran tener los maestros pues un panorama mucho más general y completo de lo que ello significaba y pudieran transformar sus actitudes y evitar los conflictos interpersonales que se dan en todas las escuelas, además de que tuvieran una mejor disposición hacia el aprendizaje, hacia el trabajo colaborativo, hacia el estudio y la investigación, etcétera, etcétera. En ese sentido, empezamos con el diseño del taller. Y al principio insertamos allí una cita que me pareció bastante significativa y relevante. Y dice: un estudio realizado por la Universidad de Harvard arrojó como conclusión que, para el éxito en la vida, la persona depende en un 85% de sus actitudes y en un 15% de sus habilidades. Sin embargo, al parecer los esfuerzos educativos formales y la capacitación están organizados a la inversa. Con frecuencia nos preocupamos por preparar a nuestros profesionales de cualquier área, en cualquier organización, en aspectos de habilidades duras, es decir, aspectos técnicos. En este caso de los maestros eran técnico-pedagógicos. Pero dejamos de lado esas habilidades blandas que son tan importantes como el liderazgo, el trabajo colaborativo, la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía, etcétera, etcétera, que con frecuencia son determinantes en la eficacia de un equipo de trabajo. Otra cita que me pareció relevante también fue la de William James. William James es el padre de la psicología moderna de los Estados Unidos, y él decía: el mejor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden mejorar sus vidas con solo cambiar sus actitudes. ¿Cómo es posible que, dependiendo de nuestras actitudes, nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida? Ser felices o infelices, ser productivos o improductivos, ser víctimas o ser responsables de nuestras propias vidas. Todo es una cuestión de elección mental. Vamos a verlo con más detalle para que se entienda. Empezaríamos entonces con definir qué es la actitud. Es una predisposición aprendida para responder consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud, que pueden ser personas o situaciones. Pero esta predisposición aprendida quiere decir que las actitudes se aprenden. No se nace ya con una predisposición, aunque genéticamente creo que sí hay un código en el que influye, pero generalmente son aprendidas. Otra definición dice: son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. Y ahí está hablando de congruencia entre el pensar y el actuar. Otra definición nos dice, de Robert Dilts: las actitudes son los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Percibimos la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Es como percibimos, pero cómo la interpretamos de acuerdo con nuestros modelos mentales, de acuerdo con nuestros paradigmas que tenemos en la mente, nuestro sistema de creencias. Así es que nosotros no vemos con nuestros ojos, vemos a través de ellos, porque la interpretación es interna. Por otra parte, Antonio Bolívar, un intelectual de la educación español, nos habla de los componentes de las actitudes y nos dice que las actitudes tienen 3 componentes: afectivo, cognitivo y conductual. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. El componente afectivo dice que la actitud tiene una carga afectiva asociada a sentimientos que influyen en cómo es percibido el objeto de la actitud. Estas pautas de valoración, acompañadas de sentimientos agradables o desagradables, se activan motivacionalmente ante la presencia del objeto, sujeto o situación. Cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación sujeto-objeto, nos predisponemos emocionalmente. Es decir, si yo conozco a una persona a quien le tengo estima, confianza, valoración, aceptación y además somos afines, pues me va a dar mucho gusto en el momento en el que la vea. Y llego predispuesto a tener una charla agradable con esa persona. Es como nos predisponemos. Lo contrario
pudiera ser una predisposición no favorable o desfavorable con respecto a una persona con quien ha habido algún conflicto, un desacuerdo o simplemente no somos afines. Pudiera ser lo contrario. El componente cognitivo, nos dice el autor, las actitudes son conjuntos organizados de creencias, valores, conocimientos o expectativas relativamente estables que predisponen a actuar de un modo preferencial ante un objeto o situación. Esto se refiere a las creencias, valores, conocimientos y expectativas que tenemos de lo próximo y que tenemos enfrente ante situaciones. Si yo voy a tener una experiencia de aprendizaje, va a depender de mis creencias acerca de lo que significa la capacitación, la educación, el aprendizaje. Todo ese proceso de creencias está en mi mente cuando me enfrento ante algunas actividades de capacitación, de aprendizaje. Entonces me predispongo de esa manera. O me puedo predisponer también con el expositor. En cuanto lo veo, me predispongo si es que mis prejuicios en mi mente me predisponen hacia la persona también en cuanto a que yo crea que sabe, que no sabe, que tiene experiencia, que no tiene experiencia. Entonces me voy predisponiendo desde el principio. Esto puede cambiar en el transcurso del proceso, pero la predisposición, todas las actitudes se infieren. Es decir, a diferencia de las conductas que se observan, nuestras actitudes se infieren con el lenguaje corporal que yo tengo, mis expresiones faciales, mis acciones, mis comentarios verbales. Se infiere qué tipo de actitud tengo. Yo me resisto al cambio, me resisto a la capacitación y entonces se me va a inferir en mí, en estos factores que dije, se va a inferir que no estoy en la mejor disposición de aprender. A lo mejor no es mi momento. Y vámonos con el tercero, que es el conductual, tendencia a actuar favorable o desfavorablemente, aunque la relación entre actitud y conducta no es directa, puesto que hay otros factores que intervienen y no toda disposición da lugar a la acción correspondiente, suele, dentro de un umbral variable, presentar una cierta consistencia. Y esto tiene que ver con mi historia de vida, con las experiencias que yo he tenido antes. De ese modo también estoy predispuesto de acuerdo a experiencias similares. Hay un componente conductual que me dice, bueno, si la vez pasada tuve una agradable desexperiencia con esta situación, entonces me predispongo conductualmente a actuar de diferente manera. Puedo presentarme con una actitud reactiva, defensiva, o positiva, favorable, agradable, abierta, con una mentalidad abierta, o lo contrario, cerrada, dependiendo de las experiencias previas que yo haya tenido con una situación similar, muy parecida a la que me estoy enfrentando en estos momentos. Esos son los tres componentes de las actitudes: afectivo, cognitivo y conductual. Ahora bien, vamos a ver también los tipos de actitudes. La mayoría de los autores coinciden en clasificar en términos generales a la actitud como positiva o negativa. Los seres humanos tienen una actitud positiva o negativa, predispuesta favorablemente o predispuesta desfavorablemente hacia una situación, persona u objeto. Sin embargo, nosotros podemos identificar una gran variedad de actitudes tales como reservada, amable, proactiva, respetuosa, solidaria, de servicio, defensiva, agresiva, colaboradora, optimista, entusiasta, apática, emprendedora, constructiva, destructiva, apasionada, crítica, analítica, inquisitiva, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de actitudes nosotros podemos inferir en las personas con quienes interactuamos. Ahora, muy importante, necesitamos confirmar esas actitudes, pues hay que platicar con la persona. Hay que preguntarle cuál es su postura respecto a la capacitación, respecto al trabajo colaborativo, respecto al proyecto que estamos implementando, y entonces tendremos una visión más clara de la actitud que tienen las otras personas. También aquí en este curso mencionábamos acerca del libre albedrío, es decir, la actitud es una elección personal. La actitud es una elección mental. A diferencia de las acciones que podemos ver de manera directa, las actitudes se infieren, se interpreta que tiene determinada actitud alguna persona. En estas circunstancias adversas, cada uno eligió qué actitud tomar ante la vida en ese momento. Y así el doctor Viktor Frankl, durante su libro, en su libro El hombre en busca de sentido, pues habla de las diferentes actitudes, comportamientos, sentimientos, valores y todo lo que puede representar la perspectiva de un ser humano, pero tanto positiva como negativa. Y luego también incluimos en nuestro pequeño taller
de actitudes, El poder de la actitud, que es un texto anónimo, pero que me parece muy interesante. Lo voy a compartir con ustedes. Lucas era el tipo de persona que te encantaría odiar. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: si pudiera estar mejor, tendría un hermano gemelo. Era un gerente único porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las meseras seguían a Lucas era por su actitud. Él era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad. Así que un día fui a buscar a Lucas y le pregunté: no lo entiendo. No es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Lucas respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Lucas, tienes dos opciones el día de hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Lucas. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Lucas me dijo. Poco tiempo después dejé la industria del restaurante para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Lucas 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un hermano gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía 2 opciones: podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Lucas continuó: los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité: sí, a las balas. Mientras reían les dije: estoy escogiendo vivir, así que opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud al final lo es todo. Y recuerda, solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados. No quiere decir que con una actitud positiva las cosas sucedan como uno quiera que sucedan, pero sí en cada experiencia, en cada situación, encontrar el lado bueno de ella, pues nos va a permitir mantener cierto optimismo por la vida, cierto entusiasmo y continuar nuestro camino sin amarguras, sin sentir esa pesadez que deja a veces las malas experiencias. Entonces, la actitud es determinante en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de ver la vida. ¿Estas actitudes pueden cambiarse? ¿O por qué ser infelices todo el tiempo? No, se trata de una elección personal, pero en esa elección personal interviene mucho la conciencia, darnos cuenta de qué estamos eligiendo, porque a veces se elige automáticamente de acuerdo con lo que hemos vivido antes. Entonces se trata de reflexionar, de replantear las situaciones y de saber elegir inteligentemente. Muchas de las actitudes, nos habla otro autor, Ignacio Pozo, son resultado de modelamiento. Las actitudes las aprendemos de nuestro entorno, de nuestros seres más cercanos, la familia, el trabajo.
Allí nosotros percibimos actitudes de todos y de manera inconsciente podemos estar aprendiendo actitudes de nuestro jefe, de nuestro compañero. Nos influyen en nosotros sus visiones de la vida y entonces aprendemos de esa manera. Dice el dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, el medio ambiente con el que convivimos es fundamental para el aprendizaje de las actitudes. Hay estudios que muestran cómo la influencia mediática también de los medios de comunicación fomenta en los niños y también en los adultos actitudes de diferente tipo, consumistas, estereotipadas, negativas, violentas. Entonces son influencias que de alguna manera van construyendo actitudes en las personas. Vamos al cambio de actitudes. Para que exista un cambio de actitud debe haber un conflicto sociocognitivo, un conflicto en la mente. La introducción de conflictos o inconsistencias desestabiliza las actitudes y fomenta el cambio. Sabemos que los seres humanos, por naturaleza, somos resistentes al cambio. Dicen que los seres humanos no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas. Entonces el cambio debe provenir de una convicción personal, de una reflexión, de una metacognición, de una toma de conciencia. De ahí debe de venir el cambio individual. Nadie va a cambiar a nadie mientras no quieran. Dice el aforismo también, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es decir, que hay momentos más susceptibles para el cambio. Momentos de crisis, momentos de sensibilización, momentos de reflexión, en los que entonces nos damos cuenta que podemos aprovechar aquel conocimiento, aquel libro, mensaje de aquella película, etcétera, etcétera. Aparece el maestro de cualquiera de esas formas, o aparece la persona indicada para ayudarnos a confrontar nuestras creencias, nuestras ideas y poder mejorar. Entonces dice que el primer tipo de conflicto sociocognitivo es el que se produce entre las propias actitudes y el grupo de referencia. Cuando nosotros queremos que una persona mejore en los equipos de trabajo de las organizaciones, si esta persona tiene una actitud inadecuada, desfavorable hacia el trabajo, un tanto cuanto hasta negativa, pues lo cambiamos a un equipo de gente muy positiva, entusiasta, con iniciativa, proactiva, etcétera, etcétera. Y entonces esa persona inmersa en ese equipo o modifica sus actitudes y se adapta y mejora, o en el peor de los casos se retira. Pero generalmente le apostamos a que las personas puedan mejorar con ese ambiente de camaradería y de aprendizaje y de buena disposición al trabajo. Es muy importante. Otro tipo de conflicto se produce entre las actitudes del individuo y su propia conducta. Cuando somos incongruentes, ¿no? Pienso de una manera, pero actúo de otra. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, invitarlo a reflexionar para que tenga congruencia. Si yo pienso en salud, voy a actuar de manera saludable con ejercicio, con alimentación, etcétera, etcétera. Pero si pienso en salud, pero en mi actuar estoy fumando tabaco, entonces hay una incongruencia. Entonces es importante que haya congruencia en la predisposición, que es algo mental, y en el comportamiento, que es algo de acción visible a simple vista. Entonces se reduce esa incongruencia y se logra hacer cambio de actitudes. Una tercera forma puede producirse entre actitud y conocimiento social. Los seres humanos tenemos actitudes, pero el motor de la transformación es la educación. Y una vez que terminamos una educación formal es la capacitación en las organizaciones y actualización. De modo pues que en la medida en la que una persona tenga más información valiosa, en esa medida va a cambiar sus modelos mentales, sus creencias y por tanto sus actitudes. Esa es la idea de la educación y de la capacitación, sacar lo mejor de cada una de las personas. ¿Cómo? Una vez que tiene un panorama mucho más amplio de conocimientos, de saberes, experiencias de otros que se pueden capitalizar en mi propia forma de ser, de hacer y de pensar. Esa es otra forma. Las personas que se preparan tienen mayores probabilidades de modificar sus actitudes negativas por actitudes positivas. El conocimiento es transformador, definitivamente.
Y en muchos sentidos, no solamente en el de las actitudes. El conocimiento es transformador, es el motor del cambio. Siempre he pensado que para que estos conocimientos se aterricen, se asimilen, se introyecten y de alguna manera se fusionen con nuestra personalidad, es necesario llevarlos a cabo de una manera teórica y práctica. Aquí solo fue un pincelazo de lo que son las actitudes en las personas, pero les sugiero a ustedes tomen cursos de capacitación, lean sobre el tema y van a encontrar cosas muy relevantes y útiles para su vida. Pues bien, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.